¿Cómo llega el populismo al siglo XXI? Pero surge una transformación en América Latina en 1959. Y es cuando Fidel Castro y el Che Guevara y su hermano Raúl entran revolucionariamente a La Habana, Cuba, y establecen por primera vez en América Latina el primer régimen comunista, que hasta ese entonces solo era conocido por la Unión Soviética y por China. En el momento en que los Castro y el Che Guevara tienen éxito con esta revolución, el resto de países en América Latina, harta de esas dictaduras militares, de esas mafias del poder, dicen: este es el camino, hagamos nosotros nuestra guerrilla marxista también. Y hubo guerrillas marxistas tratando de hacer copy-paste del modelo cubano en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Perú, el APRA, en Argentina, en Uruguay. Mujica perteneció a esa guerrilla, y por supuesto la más famosa y más millonaria de todas, las FARC en Colombia. Y entonces Fidel Castro se alía de un joven sindicalista bastante talentoso y muy querido en Brasil, llamado Lula da Silva. Y entonces llevan a cabo el Foro de Sao Paulo en el año 1990. Y todos los partidos comunistas, socialistas, exguerrilleros marxistas y ONGs de izquierda se dan cita en el Foro de Sao Paulo, ¿ok?, para entonces hacer una nueva estrategia. ¿Y de qué se trata esto? Pues vamos a hacer una nueva estrategia. Eso es para que se den una idea de quiénes asistieron. Obviamente el Partido Comunista Cubano, de Guatemala la URNG, el FMLN de El Salvador, las FARC de Colombia y por supuesto en México el PRD. Cuando López Obrador era parte del PRD, lo inscribieron dentro del Foro de Sao Paulo. Morena es miembro del Foro de Sao Paulo ahora también. Y entonces, cuando acuden al Foro de Sao Paulo, no solo en el año 90, ellos se reúnen todos los años. La última vez que fue en México fue en el 2012 y el año pasado fue en Nicaragua. Dentro de esto, el financiamiento del Foro de Sao Paulo, porque se preguntarán ustedes, bueno, pero si ya no hay Unión Soviética, ¿quién sostiene esto? Pues lo sostiene el narcotráfico, lo sostiene el petróleo, lo sostiene el contrabando y por supuesto la corrupción de lo que yo llamo empresarios. Y así como los izquierdistas se reunieron en el Foro de Sao Paulo, los recién electos presidentes de los años 80 y 90 agarraron otro avión y se fueron a Washington, D.C. y celebraron una cosa que se llamó el Consenso de Washington, que es la supuesta sala de partos de lo que López Obrador en su libro denomina el neoliberalismo, ¿verdad? Y como todos sabemos, el neoliberalismo es el causante de todos los males habidos y por haber en América Latina, incluyendo terremotos y huracanes. Okay. Pero en América Latina se nos quedó el chip trabado de que el neoliberalismo maldito había sido el causante de todos nuestros males, cuando aquí lo que menos se aplicó fue el libre mercado. Porque un libre mercado significa libre de monopolios, de privilegios, de proteccionismo, de subsidios, de aranceles y de empresas controladas por el gobierno. Aquí hasta el subsuelo es estatal, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Si tú encuentras oro, petróleo o heces fecales debajo de tu suelo, no es tuyo, es del Estado. Y como el Estado somos todos para siendo nadie, y entonces los burócratas de un momento de turno hacen con esos recursos lo que les da la gana, que es de lo que tanto se queja López Obrador en este libro. El problema es que López Obrador dice, sí, el problema es el gobierno corrupto. Entonces mi solución es más gobierno y más poder para los gobernantes. ¿Por qué? Porque yo sí voy a ser el Mesías, yo sí voy a ser el bueno.